Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Vázquez. Y yo soy Itzel Salgado y te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast de Corazón. Hey amigos, sean bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es, ya lo repetí en el inicio, pero pues no está de más una vez más. Claro. Soy Víctor Arriaga, también como Víctor Vázquez, cual sea las dos formas. Y algunas veces las estaré cambiando, pues nada más para darle algo diferente. Darle movimiento a esto. ¿Cómo has estado? A ver, cuéntanos. Estamos muy felices de un podcast más, de un episodio Ya más. sé. La verdad es que he estado muy feliz. Realmente me siento muy, muy feliz por todo lo que ha estado pasando. Nada más así súper breve. El viernes pasado estuvimos en Jojutla. Ahí sí nos siguen en Instagram, estuvieron viendo Sí. que tuvimos algunas actividades. Estamos dentro de un tour, dentro de nuestra iglesia, Sí, con el movimiento de jóvenes. Para los que no saben y a lo mejor no nos conocen, nuestra iglesia, ya algunas veces lo hemos mencionado, nosotros somos de Centro Cristiano Cuernavaca. Y nuestra iglesia cada año realiza un congreso de jóvenes que lleva por nombre Chazac. Chazac. Que Chazac con Q al final y Z, Uh-huh. tiene como significado extremadamente valiente. Entonces, este congreso cada año, a finales de octubre y a principios de noviembre, Ajá. se está realizando. Anteriormente, por la pandemia, no se había realizado, pero actualmente y para este año ya se piensa hacer un poco más grande porque pues ya como que ha ido menguando un poco la pandemia, ojo, sin descuidar todas las partes como importantes de temas de seguridad en De cuestión higiene. exacto Uh-huh. de cubrebocas, gel y todas esas cosas. Pero estamos muy felices, aquí vamos a dejar nuestras redes. En Instagram vamos a dejar el de nuestra iglesia y del congreso que les mencionamos para que si les da curiosidad o por aquí les llamó la atención, pues vayan a verlo. Ahí están las Sí, imágenes, videos y si ustedes quieren seguir a la página de Chazac. de Chazac, la pueden seguir sin problema. Y ya Y van a estar enterados de todas las Sí, actividades y que estamos haciendo. ahorita estamos en un tour que consta de 4 visitas Ajá, a iglesias a foráneas. iglesias foráneas, por decir de alguna manera. Pero el propósito de es como llevar una parte de este congreso a esas iglesias foráneas y como cubrir la parte centro, me imagino, Para como que del país. para que cuando lleguen, porque este congreso ya está a la puerta de la esquina, Sí, cabe recalcar que es un a la congreso, vuelta de la esquina. cabe recalcar que es un congreso nacional. Sí, Es un entonces, congreso como ya nacional. está así súper cerca, o sea, estamos a nada, lo que se está pretendiendo es que ellos ya vengan, ¿no? Así súper en el fuego, bien on fire, dice él, para que ya nada más lleguemos y a recibir lo que el Señor tiene. Sí, exacto. Y bueno, retomando sobre cómo me siento, amigos, ¿están de acuerdo? Yo siempre cuento cómo me siento al inicio y ya dije que me siento muy bien, que me siento muy contenta. Han sido días de bendición, días donde el Señor ha estado hablando mucho con respecto a todo. Y bueno, vamos a empezar también preguntándole aquí a Víctor, ¿verdad? ¿Cómo has estado tú? Cuéntame. Bien, gracias a Dios, hasta este día han sido días muy buenos. Hemos estado trabajando mucho en la parte de la iglesia, en la estructura de diseño gráfico. Y ahorita con todo lo que se viene al Congreso, pues hemos estado bastante Mucho apurados. trabajo. Como iglesia local también hemos estado muy apurados, y tú lo sabes. Pero yo creo que vamos bastante bien, ¿sabes? Creo que hasta este día vamos Vamos muy bien. bien, voy muy bien en la cuestión de personal, pues también vamos bastante bien, vamos echándole muchas ganas y hasta ahorita todo Todo bien. bien. Perfecto. Bueno, esperamos que ya nos sigan. Es mucha insistencia, pero es que si no se van a perder de todo el contenido que se está subiendo. De hecho, también queremos que interactúen con nosotros en las historias y en demás actividades que se van a estar subiendo durante las semanas posteriores. El tema de hoy, quiero irme introduciendo un poco ya esto que venimos abordando, pero antes me acabo de acordar algo. Dejamos una tarea a nuestros podcasqueros. Habíamos dicho que nos escribieran como cuáles eran las batallas con las que, bueno, no batallas, con las cosas que habían dejado pausadas. Con las Y cosas que tal habían vez no, dejado no pausadas. comentaron ahí en el video, sin embargo, con las personas que nos miraron y que tuvimos la oportunidad de Sí, verlos en persona, que son simplemente el personas muy viernes cercanas a nosotros, sobre nos todo. comentaban, ha sido el trabajo,
ha sido la música. Eso fue como muy, muy, así, muy común en las personas que La nos dijeron universidad también. el tener estancados los estudios, La universidad. eh, a veces hasta nuestra propia salud. Me decía así varias personas, ¿no? Pues yo tenía que hacerme tal estudio y no me lo he hecho, o sea, simplemente porque lo he dejado pausado. Y son cosas que no deberían de estar así. Y bueno, ya les compartimos, amigos, y si no viste ese episodio y has dejado cosas Lo pausadas, vamos a dejar aquí abajo para que vayan a ver el tercer tercer episodio, episodio, que ¿sí? es retoma lo que has dejado pendiente, y si se perdieron todavía el antepenúltimo, es verdades que dan vida. Ah, esta Aquí, verdad ahí es mismo lo vamos a dejar en la descripción para que vayan a ver ese podcast que está muy bueno. que está Muchos, increíble. algunos que conocemos, que son muy cercanos a nosotros, me mandaron un Nuestros mensaje y me amigos dijeron que estuvo muy bueno, que porque no, se confrontaron. normalmente dentro de las iglesias no se habla mucho ese tema así tan rudo, tan rígido Una verdad. como una verdad, sino que a veces es como muy suave, muy así como, oye, pues es que, y hasta siento como que lo hacen con las manos así, fíjate que, pues, siento como que, no, Y aquí es es, ajá, así como va, pasa esto no es así, esto no va así, esto está mal, corrígelo, corrígete, corrígeme, y hay que corregirnos, porque es necesario que nos confronte la verdad para poder crecer y ver un cambio también en nuestra como vida. personas, Y lo mismo hace Cristo, claro. cuando nos confronta nuestra vida, es como, esto está mal, te llega, te impacta tu vida y decides Tiene un cambiarlo. efecto. Y el efecto que tiene del Señor es, tú decides cambiarlo, pero en realidad no es que nosotros decidamos cambiarlo. Es porque en nuestra vida llegó una convicción ya de que eso está mal, y el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y comienza a generar como ese cambio. Es correcto. Y bueno, gracias a todos los que nos compartieron, que nos escribieron Sí, en así es. personal. Muchas gracias por Por el, apoyar. sí, por el apoyo y por participar, porque esto no nada más es como de una sola vía de aquí para allá, sino también de allá para acá, ¿no? De ustedes hacia nosotros. Sí, síganos y échenle ahí un ojito, estén al pendiente, porque también ya tenemos más o menos agendada a una persona que va a venir a dar un tema. Estamos todavía en Tenemos un, planeación de fechas. tenemos un invitado Un especial invitado especial. próximamente. No podemos decir cuándo ni en qué episodio, pero sí estén muy, muy al pendiente porque entrando él al tema vamos a tener muchas más personas más adelante también que van a venir a compartirnos de diversas cosas que nosotros también queremos saber y que desde su punto de vista, por experiencia, por lo que el Señor ha hecho en sus vidas, pues nos va a ser de bendición a todos nosotros. Y bueno, ya. Entrando ahora sí a lo que nos Ahora corresponde. sí, lo que viene, Lo que vamos. viene y ¿Qué viene y se viene tenemos, qué buenísimo. tenemos el día de hoy? Como lo acaban de ver aquí en el título del video. ¿Qué hay Es, para el día de hoy? el día de hoy vamos no aprender, sino a hablar de cómo atravesar el proceso en victoria. Bueno, el título es Atravesando en Victoria el proceso, que es lo mismo. ¿Cómo, a ver, yo creo que todos hemos tenido procesos y lo hemos venido platicando desde el primer episodio, ¿no? Claro. Realmente nuestra vida y ayer en nuestra reunión que tenemos como familias dentro de nuestra iglesia local para el estudio de la palabra, platicábamos, ¿no? La vida cristiana, la vida de un hijo de Dios es constantemente batallas, constantemente procesos, y yo creo que el proceso es el estilo de vida, pero más que el proceso es la perfección del poder del Señor sobre nuestras vidas a través del proceso. Y yo te quiero preguntar, ¿tú cómo piensas que podríamos atravesar un proceso en victoria? ¿Cómo puedes decir, este proceso se libra en victoria así? Y no en específico, sino de manera general. Muy buena pregunta. Yo creo que todos en algún momento, yo pienso que todos, o sea, no hay persona que no nos esté viendo que no haya pasado por un proceso tan difícil, pero yo creo que el Señor siempre pone una prueba que podamos pasar. El Señor no puede poner pruebas que no vamos a pasar, ¿no? Y tenemos la vida de Job como ejemplo. Job pasó, yo me imagino, su proceso fue tan difícil. O sea, podemos dimensionar el proceso tan, pero tan doloroso de Job, que ya en las últimas lo único que pasó fue que
ya estaba así, o sea, estaba más moribundo, Más para allá que para acá, ¿no? más para allá que de este lado. Sí, claro. Pero en la vida de Job había algo que todavía estaba en su corazón. Y yo me imagino ese proceso, o sea, tan complicado de ese proceso que llegó a perder todo lo que tenía. Y aún así, Job no menguó en esa parte de la fe, sino que él siguió firme hasta el último. Y dice la escritura, y lo hemos leído muchas veces, que después de que pasó esa prueba, el Señor le dio todavía más de lo que ya tenía. Entonces, el proceso a veces puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil, puede ser cansado, puede ser frustrado, puede ser apacigüe, no sé, o sea, yo creo que llega ese cansancio en donde dices, ya no puedo más, ya me cansé, No sé ya cómo estoy, seguirle. ya me siento muy abrumado, me siento demasiado hostigado, siento que es mucho para mí y ya, o sea, ya, voy a tirar la toalla. Y podemos darnos cuenta, ayer, y incluso ayer lo veíamos en el grupo de familias, donde todos hablaban acerca de que todos estamos pasando por un proceso así demasiado difícil y complicado en el que dices, ya me cansé, estamos cansados, todos nos sentimos abrumados, todos nos sentimos como, yo podría decir hasta que un poco hostigados, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos que como la vida de Job, hemos y vamos a pasar cada prueba que el Señor nos va poniendo, porque de alguna manera el Señor nos pone pruebas que nos van a ir puliendo y va a ir puliendo nuestro carácter. Y yo creo que no solamente el carácter, sino todo nuestro entorno, todo lo que el Señor va haciendo en nuestra vida nos ayuda para bien, incluso la misma escritura lo dice. Y cada cosa que vamos pasando es porque el Señor nos pasa por ese fuego que moldea y cambia nuestra vida. Sí, y no solamente eso, ¿no? Sino también ahorita que mencionaba lo de Job, yo me estaba acordando, su esposa, llega el momento donde después de todas las tragedias que le habían pasado y todo lo que se le había venido encima a Job, su esposa, conociendo al Dios de justicia, o sea, porque o sea, conocía de él, se atreve a decirle, maldice a tu Dios y muérete. Exacto. Y yo digo, o sea, realmente ni aún en el peor proceso, a mí me cruza en mi cabeza decir eso, porque sabemos que estamos tratando con un Dios vivo. Y bueno, hablando un poquito de la vida de Job, yo le preguntaba a él ahorita, para ti los procesos, cómo se pueden librar en victoria. Y una característica, si tú vas tomando apuntes, de hecho sería muy bueno porque justo esta semana quiero hacer una dinámica con ustedes en Instagram, que vayan tomando sus apuntes y ciertas palabras claves, como que son la llave, no la llave, sino como la respuesta a la pregunta de cómo atravesar mi proceso en victoria. Sí, así La es. primera cosa es obediencia. Esto vas a tú responder cuando yo pregunte en Instagram. Tienes que tener obediencia. Y ahorita voy a decir otras cosas. Job fue obediente porque a pesar de las situaciones, aunque ya estaba a punto, a borde de decir, ok, quiero hacer lo que mi esposa me está diciendo, él dijo no. Quiero Jehová da, permanecer. Jehová quita. Y para Sí, mí eso es una expresión de obediencia, de decir yo acepto lo que venga mientras venga del Señor. Es obedecer. ¿Cómo atravieso mi proceso en victoria? Número uno, ser obediente. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Otro ejemplo que quisiera retomar son dos sobre los cuales yo empecé a tocar este tema, y es sobre Abraham y sobre Pedro. Tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. así Abraham. es. Abraham, sin haber sabido como nosotros que el Señor vino, se hizo carne, se hizo hombre, sino que conoció a Dios desde los cielos, que le hablaba y que veía la contemplación de las estrellas, bueno, que contemplaba las estrellas, eh, y aún así creyó en él. Yo me lo imagino en el momento que le dice, Abraham, tu descendencia será como esta cantidad de estrellas, o sea, no tendrán fin. ¿Y qué hubo ahí? Él estaba creyendo al Señor lo que iba a suceder. Lo bonito es cuando Dios te da la promesa.
Lo difícil es cuando lo metió al proceso para llegar a ello. Exacto. Entonces, bueno, tomando ese ejemplo, Antiguo Testamento, Abraham. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Y esto ha sido un tema muy discutido con Víctor, porque muchas veces cuando hemos estado en procesos, cuando hemos hablado de los jóvenes, cuando hemos hablado de muchas cosas, él me ha dicho, una pregunta con la cual desde que éramos amigos me dijo, ¿qué pasó cuando Pedro salió de la barca y quiso caminar sobre las aguas? ¿Por qué lo tomo de ejemplo? Imaginemos que tu proceso es estar sobre las aguas. Tú estás sobre esas aguas. Las aguas son tu proceso. Y yo le dije, le faltó fe y por eso se hundió. Y no, a Pedro no le faltó fe. Fe la tuvo porque si no, no hubiera salido de la barca. Lo que tuvo fue miedo. En el momento que el miedo superó su fe, es donde él empieza a hundirse, porque el miedo acobardó esa fe. Hubo una incredulidad de parte de él con ese miedo. El miedo hizo, y si te hundes, y en ese momento, pum, de inmediato fue, te vas a hundir. Y empieza a hundirse. Y sin embargo tenía al Señor enfrente. Y lo mismo pasa en tu proceso. Tú que nos estás escuchando. Entras, o sea, estás en tu zona de confort, tu barca. Tú sales de esa barca sin darte cuenta que estás entrando a un proceso al que el Señor te está hablando, porque el Señor le habló a Pedro y le dijo, ven, camina sobre las aguas conmigo. El Señor te habla al proceso, tú vas, eres obediente, pero mientras estás caminando dices, yo tengo fe, los ojos puestos en Jesús, como nos dice Hebreos, porque a Jesús lo tienes al frente. Pero llega el momento donde el temor empieza a invadirte en medio de tu proceso. El temor, y quiero retomar un poquito esto, voy a entrar a la universidad, por ejemplo. Entras a tu proceso de estudiar, le pides al Señor sabiduría, retención de información, y vas con todo, con todo, con todo, con todo. Y en pleno examen, tú vas con 100% fe para el examen, y el temor empieza a cobardarte y pierdes de vista que el Señor está enfrente de ti, te está diciendo, yo te lo voy a dar, pero solamente basta que creas, solamente basta que en este proceso seas obediente, tu fe no flaquee y te mantengas firme viéndome. Veme a mí, no veas lo demás. Ahora, entrando a un tema como lo que es tal vez una oportunidad de trabajo, tal vez un proyecto personal, lo que sea. Supongamos de un trabajo y de un proyecto personal, lo voy a englobar. El Señor te dice, yo lo tengo para ti. Y de momento lo crees. Pero cuando empieza a pasar tiempo y no ves respuesta, esa fe está sobre las aguas, empiezas a hundirte. Pero yo te quiero recordar que el Señor está enfrente de ti y en el momento que tú llegues, el Señor te está diciendo, Sí. yo lo tengo para ti. Y es justo la imagen que publicábamos el miércoles, bueno, ayer, es que lo estás viendo en jueves, ayer publicamos una imagen que decía... Si Cristo lo dijo, Él lo hará. Exacto, entonces si el Señor durante ese proceso te dijo, ok, te voy a meter un proceso, es como una persona que está enferma, Claro. necesita un tratamiento, es un proceso, durante ese proceso el Señor lo está haciendo y te dijo, voy a darte esto al final del proceso. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, obediencia, fe y los ojos puestos en Jesús son claves para atravesar tu proceso en victoria. Eso es desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido. Yo creo que todos pasamos por esa etapa en donde, a ver, no me van a dejar mentir. Todos al momento de iniciar cualquier cosa estamos con la emoción de que suceda, eso es evidente. Claro. Está entre esa emoción y a lo mejor quizás es un poco de miedo que pudiera estar como ahí presente. Pero es entre esa emoción, ok, iniciamos, lo que sea que se vaya a hacer, lo iniciamos. Después viene ese proceso de, ay, si no funciona y qué tal si no sale como yo me lo imagino, ¿no? Desde ahí hay otro parámetro que es como de, ¿no? O sea, y de alguna manera, poco a poco va inundando de quizás de miedo, de duda, de incertidumbre, de a lo mejor algunas otras cosas que resultan a lo mejor parte de algo que te va a hacer dudar más adelante, ¿no? Y al principio estamos con la emoción y esa sobrepasa todas las cosas que ya mencionamos como negativas,
pero llega un punto y eso es como una curva, yo lo veo como una curva, que viéndolo estadísticamente al principio comenzamos así, hacia arriba con toda la emoción y la actitud, pero cuando vemos que la cosa no empieza a funcionar, comienza como que a descender un poco la curva y a lo mejor pues pudiera tener a lo mejor una ligera curva y hasta que llega un momento de estabilidad, es ahí cuando comienza a tener ya un poco más de sentido lo que estamos Todo lo que está haciendo, ¿no? pasando. Incluso a nosotros nos ha estado pasando últimamente en todo lo que en todo lo que estamos haciendo en nuestro entorno, incluyendo hasta este proyecto. Estamos en un punto en donde hemos entendido que primero comienza hasta arriba como un pico y a partir de ahí va a comenzar a descender y es lo más natural porque se entiende que el proyecto tiene que llegar a un punto de equilibrio De y estabilidad. a un punto de estabilidad hasta que termine como de asentar, por decir de alguna manera, este tipo de proyecto. E incluso no solamente en esto, en todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? O sea, todos tenemos que llegar a un punto de equilibrio, a un punto de estabilidad, a un punto de que, ok, a partir de aquí ya se mantiene como todo estable. Entonces Firme. yo creo que Pedro cuando pasó o salió de la barca, Pedro estaba convencido de que el Señor ahí estaba y cuando le decía ven, era porque él confiaba en el Señor. Pero yo no me imagino cómo era el tormento en ese momento, porque dice la escritura que había una tormenta. Y Cristo estaba ahí con Caminando. cerca de los discípulos en la barca. Y yo me imagino así a Cristo sobre las aguas, diciéndole a Pedro, hey Pedro, vente, Camina sobre quiero que las aguas. camines sobre las Porque tuvo aguas. miedo al principio, o sea, desde ahí tuvo miedo en el momento que sienten la tormenta y Exacto. todo. Y yo creo que no solamente ese miedo lo inundó, sino que también se volteó a ver todo lo que estaba sucediendo en su entorno, porque seamos sinceros, o sea, ¿a quién no le da miedo el mar cuando está con las olas así en su mayor esplendor? O incluso como cuando es un huracán, ¿no? O sea, nos da miedo el simple El hecho de aire que... verlo y ver las olas, a lo mejor de los barcos que son como de pescas o las olas así inmensas. O sea, a mí me da miedo, o sea, yo no me imagino Estar dentro de una barca y que esté estar sucediendo dentro de eso, una ¿no? barca y que eventualmente Pedro intente caminar ahí sobre las aguas para ahí llegar a los pies de Cristo y que en ese momento Pedro como que volteó a ver así como estaba su entorno y se paniqueó a lo mejor un poco y en ese momento dijo, no, me voy a ahogar yo aquí, ¿no? Y en ese momento fue cuando yo creo que Pedro se hundió y entonces al final del día lo que hizo terminar o lo que hizo que Pedro se hundiera fue infestado de miedo, pero también el miedo lo llevó a dudar. Entonces, yo no creo yo no me imagino si la situación hubiera sido diferente. Por ejemplo, si las aguas hubieran estado tranquilas, así súper soleado el día, así como las playas del Mar Caribe, Y en lo más cerquita, en ¿no? lo Donde más todavía se ve la cerquita, arena, ¿no? como en Islas Mujeres, así, no nos imaginaríamos cómo hubiera sido esa escena, porque seguramente Pedro hubiera corrido sobre esas aguas, ¿no? Pero al final del día era una prueba que yo imagino que Cristo tenía para Pedro y era para ver hasta dónde quizás Pedro podía llegar con toda la fe que quizás Pedro hasta ese momento tenía. Tenía. Claro. Y bueno, abundamos sobre el tema tocando a Abraham, Sí, tocando a Pedro, tocando a Job, porque son ejemplos, digo, está lleno la Biblia de ejemplos, de procesos, y yo creo que no necesitamos ir a esos procesos nada más, sino tú, tu vida personal. ¿Qué proceso estás viviendo ahorita? Por muy mínimo, por muy chiquito que sea, sigue siendo proceso. Y en este momento yo estaba recordando lo que ayer dice él en el grupo de familias al que vamos a estudiar la palabra. Eh, Platicábamos, una hermana nos decía, es feo tener que luchar con el recordar tu pecado. Aún eso es un proceso, porque ya entramos, ya sabemos de lo bueno y que el enemigo venga y te esté ahí diciendo, tú vienes de aquí,
el Señor te sacó de acá. Y yo le decía a la hermana, sí, a todos nos pasa, pero lo importante de aquí es que ya no estamos ahí. Afortunadamente no hemos librado el proceso, sí en parte, pero no al 100 hasta que estemos con el Señor. Pero estamos en esa lucha constante y ese es nuestro proceso día a día con el pecado. Durante ese proceso, yo le decía ayer a todos los hermanos, el Señor me daba una palabra y decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y durante el proceso estamos propensos, estamos débiles, estamos en un momento donde cualquier cosa puede llegar y movernos del proceso y de la fe en la que estamos viviendo. Pero el Señor te dice hoy en el proceso que estás viviendo, y de verdad anhelo con todo, así con todo mi ser, que a donde quiera que estés y el proceso que estés viviendo, sea el Señor hablándote a través de nosotros, diciéndote, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo que el Señor te está diciendo ahorita es, vive tu proceso, ten fe. Probablemente ahorita estás en la postura de Pedro, las aguas ya te están hundiendo, a lo mejor el agua va a la mitad de tu pantorrilla, ya va hasta la rodilla, pero no te has hundido. ¿Sabes cómo? Ahora sí, cómo volver a flotar y ya no estar bajo esas aguas, sino caminar sobre ellas y seguir viendo al Señor. ¿Qué harías si tienes al Señor enfrente? Agárrate del Señor para que te ayude. Sí. Pon en acción tu fe y créeme que esa parte donde empieza el desánimo de no, es que el Señor me dijo, pero ya van 3 años y yo no veo la respuesta. En ese momento agárrate del Señor, levántate, que con esa fe que tienes vuelve a flotar sobre esas aguas y cree en tu corazón que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces, es una carrera de persistencia el proceso, es una carrera de diligencia, de perseverancia y de obediencia. Entonces, hay que ser obedientes a cada uno de los procesos e indicaciones. Como lo dice Itzel, yo creo que todos tenemos un proceso y actualmente cada uno está viviendo uno. Incluso yo podría decir de mí, yo estoy pasando por un proceso en el que no entiendo el tiempo del Señor. Y a mí, yo hace tiempo leí un pasaje donde dice que los animales tienen como certeza de los tiempos. Como que no sé, no recuerdo, no me acuerdo así bien, no lo puedo enlazar, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, los animales tienen certeza de, por ejemplo, las ballenas, ¿no? Las ballenas y los animales acuáticos. Las ballenas saben en qué tiempo tienen que migrar a otras, por ejemplo, a Baja California, ¿no? A otras aguas para poder alimentarse, para poder reproducirse, para poder vacacionar. Yo me imagino, yo me imagino así, ¿no? Los pingüinos de igual manera. Las mariposas. Las mariposas tienen que migrar de un lugar a otro y solamente me hago la pregunta, ¿cómo saben cuándo tienen que hacerlo? O sea, en realidad, ¿cómo saben cuándo tienen que migrar? Porque ellos no llevan un calendario. O sea, no es como nosotros. Tal fecha, ¿no? A partir de tal fecha ya es otoño. A partir de tal fecha ya es verano. A partir de tal fecha ya es primavera, ¿no? O sea, por decir así. Pero sabemos que cuando hace frío, pues te pones una chamarra. O cuando hace calor, pues te pones un ventilador y una playera más ligera. Pero yo me pregunto, ¿cómo los animales saben cuál es el momento para poder desplazarse de un lugar a otro y cómo saben qué es el tiempo? Y yo lo traía como, yo lo hacía referencia como hacia mí. O sea, nosotros cómo podríamos saber cuándo es el tiempo del Señor, ¿no? Y la verdad es que no hay un tiempo definido porque quien toma las decisiones finalmente no somos nosotros, es Cristo quien está haciendo esto, es Cristo quien decide que en este momento va a suceder o vas a tener que esperar más tiempo a tu proceso o vas a tener que permanecer orando más. Sí. O vas a tener que permanecer trabajando más en tu carácter, el Señor. Cristo quiere moldear nuestro carácter, pulirnos. Quiere tratar más con nosotros y si eso implica
estar mucho tiempo sometido a ese proceso puede ser difícil, puede ser cansado, abrumador, pero tenemos un ejemplo, o sea, y lo hemos visto y lo hemos leído infinidad de veces. El pueblo de Israel durante 40 años, el Estuvo Señor dando vueltas. Cristo fue puliendo esa nación, ese pueblo, fue limpiando, purificando a través de los años, Ujú. hasta que dijo el Señor, hasta aquí. Y, o sea, y duraron tantos años dando vueltas que por ahí uno se atrevió a decir, para eso nos trajiste, Moisés, para venir a morir aquí. Era Para como, comer, todavía dijeron, ¿no? Para comer leche y miel cuando ya teníamos a lo mejor cacerolas de ajá. alimento, aunque éramos esclavos, Sí, ¿no? sí, y yo creo que ese que preguntó dijo, pues mejor me hubiera quedado, ¿no? Pero al final del día, las generaciones del pueblo de Israel fueron y llegaron a un lugar en donde ya no eran esclavos. Eran Ent- libres. Eran libres. Entonces, cuando pasamos el proceso y cuando estamos así atravesándolo, puede ser muy difícil, podemos llegar a llorar, o sea, puede ser un llanto amargo, puede ser un llanto triste, de angustia, de preocupación, pero sabemos que cuando aprendemos a confiar en el Señor, que puede a lo mejor ser muy difícil, y si tú no estás viendo y quizás estás pasando por un proceso difícil en el que dices ya no puedo más, lloro en cualquier momento que escucho cualquier alabanza, lloro en cualquier momento que escucho algo que dicen Dios lo va a hacer y lloro. Porque lo creo, pero no lo creo. Exacto, es una buena señal de que el Señor ahí está, y aunque a veces, yo no sé si te ha pasado, pero a veces cuando estamos en el proceso oras y no pasa nada. Sí. Y luego otra vez sigues orando y no pasa nada. Y así constantemente estamos orando y no pasa nada. Y es que a veces nosotros decimos, es que ya, Señor, ya me aventé como 5 horas de oración en un rato y no ha pasado nada. Y no es que el Señor no escuche tus oraciones. Justo hoy venía leyendo la palabra y ahí menciona, o sea, las oraciones son escuchadas por el Señor. Todas aquellas oraciones que le son enviadas al Señor. O sea, que tú dices, Señor, esto y esto, son entregadas a Él y Él sabe en qué tiempo y bajo su voluntad lo hará. Entonces, es necesario que creamos en que el Señor lo va a hacer en su tiempo Sí, perfecto. Y tal definitivamente. vez suene muy ya, muy Muy común, ¿no? definitivamente. Decir como De de, acuerdo contigo. ¿no? Digo, suena muy común decir así como de los tiempos de Dios son perfectos. Y lo tomamos muchas veces como a broma de cuando dicen de que si ya te vas a casar, dicen los tiempos del Señor son perfectos, ¿no? Sí. Pero realmente el tiempo del Señor es perfecto y no es antes, no es después, es en el tiempo perfecto, porque si esto hubiera pasado antes, no sería como lo es ahora. Si hubiera pasado después, no lo estaríamos Sí, y viviendo. justamente tenemos una historia que contarles. Yo, honestamente, yo al principio era como, o sea, sí me sacó un poco de onda, pero era como más, está raro, ¿no? ¿Te acuerdas cómo obtuviste o cómo compraste ese piano que tienes? Ah, sí, claro. A ver, amigos, hay un piano que después en una historia en Instagram, aquí del podcast lo vamos a dejar. Ahí si quieren ir a ver a Instagram. Hay un piano que ella hace tiempo como que ha estado en ese proceso de aprender a tocar el piano. Pero, en su momento cuando sintió esa necesidad de, ahora sí ya quiero estudiar, pues económicamente no tenía para comprar un piano. Estamos Nuevo, de acuerdo. claro. Entonces, resulta que una hermana, Sí, sube un que, estado. Yo ajá, platico. que una hermana tenía un piano. Sube O un sea, estado una hermana que se dedica a arreglar cosas. tiene un taller de televisiones y así, y arregla como Aparatos, televisores y aparatos ajá. electrónicos. Entonces, resulta que, Yo estaba orando con respecto a ese teclado y estaba diciendo que yo dije, Señor, ayúdame porque si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer, ¿no? Tú me diste ya el querer y yo quiero el hacer también. Entonces, pero ¿cómo lo hago si no tengo instrumento? Y yo me ponía a ensayar ahí en mi cama, ¿no? Y con el celular y demás. Y yo dije, Señor, mándame un teclado de acuerdo a mi necesidad, de la manera sorprendente. Tú eres mi papá y tú vas a proveer.
Y me acuerdo que ese día estaba checando mis estados de ahí de WhatsApp y checo y veo y esta hermana sube la foto de este teclado y pone en venta. Y yo dije, wow, gracias señor, pero dije, ¿cuánto nos va a costar? Y yo le pregunté, hermana, ¿qué precio tiene? Y la hermana me dijo, mira, hay un testimonio detrás. Este teclado era de un pastor que hace 4 o 5 años vino y lo dejó. Me dijo que solamente comprara lo que le hacía falta. O sea, era de él, pero en ese momento se descompuso, me lo deja. Me dijo, cómpralo, compra este artículo que le falta, este cable, y véndelo, pero véndelo solamente en el precio de lo que costó el cable, porque alguien va a venir a reclamarlo. Alguien a quien el Señor se lo va a dar. Y estamos hablando que a ella se lo dejan en el momento y en el mes que yo llego a los pies de Cristo. Y cuando me lo está contando es de decir, es mío. Tienes que resaltar que eso fue hace años. Sí, eso fue hace años, O sea, estamos hablando de años atrás. El piano estuvo años guardado en una ese bodega. taller, en una bodega seguramente. Y estuvo ahí, permaneció, y yo creo que a la hermana se le ocurrió, dijo, pues lo voy a sacar, ¿no? Para que ya saque lo que tengo que Pero invertir. en ese momento, pues, esta Itzel ya había orado, ya había Pero como, fue en el señor, tiempo. Señor, quiero un piano, o sea, necesito un piano para aprender. Y cuando llegué al camino del Señor, yo nunca creí que el Señor me fuera a decir, quiero que aprendas a tocar teclado. Exacto. Pero fue en el tiempo, ¿no? Y la hermana lo sube, me dice, nadie me ha preguntado. Y para esto, amigos, ya como conclusión de esto, la hermana me dice, ¿sabes qué? No, pero acuérdate, le mandaste el mensaje y lo fuimos a ver. Lo fuimos a ver, pero ya me había dicho el precio. Y el precio, yo me quedé así porque yo dije, Señor, es muy poco para lo que es el teclado. Literalmente era algo que yo había obtenido de ganancia esa semana en mi trabajo y yo dije, quiero que, o sea, Señor, si es tu voluntad, justo este dinero así, ni uno más, ni uno menos, sí, va a ser para el teclado. Suena muy loco esto que voy a decir, pero pareciera que el Señor esperó y dijo, este piano es para ella. Y de verdad suena, cuando digo muy loco, es porque por mucho tiempo estuvo guardado y de un día para otro, o sea, ya con el dinero o con... Ni siquiera tenía el dinero porque el dinero lo iba a recibir el fin de semana. Pero, y esta publicación ya con un parámetro de hasta aquí, o sea, de aquí para allá ya no tengo ese dinero. ¿Y qué pasa después? Fuimos a ver el piano. Fuimos a ver el teclado. La hermana le dice cuánto con el dinero que ya tenía. Ajá, yo oré primero para lo del dinero que me alcanzara. La hermana me dice el precio. Yo lo volteo ahora así como, es justo lo de mi ganancia. Yo dije, no, ni siquiera un peso más ni un peso menos. Y dije, lo quiero, o sea, lo quiero. Y así fue como lo obtuve. De hecho, el testimonio de este teclado, cuando yo lo llevo a mi casa, yo lo veo y realmente veo el amor de Dios, la fidelidad del Señor hacia mí, porque dije, ni siquiera yo sabía que te iba a conocer y en tus planes días antes de que yo llegara a tus pies ya estaba que en el año 2021, perdón, porque fue el año pasado, tú me ibas a hablar sobre la música, sobre un teclado, pero tú lo apartaste tanto, tan cerca de mi casa que dijiste, va a estar ahí esta persona, la va a ir a dejar y lo va a guardar, pero nadie lo va a reclamar justo en el momento que tú quieras. Y fue un proceso, amigos, ese tiempo de oración, bueno, fue un proceso mini porque duró como 1 mes y medio orando así yo al Señor del teclado, el teclado, pero en ese proceso, amigos, fue pesado porque la fe, yo decía, ¿cómo no teniendo un teclado? Mi corazón, bueno, no mi corazón, mi espíritu va a creer, mi persona, que el Señor me va a dar un teclado cuando sé que los instrumentos son caros. Y ahora que entro a mi habitación y lo veo, yo digo, Señor, tú estás aquí, porque tú lo has hecho. Y después vamos a contar un poco más para lo que está sirviendo ese teclado. En otro capítulo. Pero bueno, a lo que queremos llegar es que este piano, o sea, el Señor ya tenía, yo imagino que ya tenía establecido. O sea, ya tenía, ok, Itzel va a llegar al camino, después de un tiempo le voy a dar el piano, después de un piano va a aprender piano y así sucesivamente, ¿no? Ya hay el tipo ya, el Cristo, o sea, cuando hablamos de esto, Cristo ya tiene establecido en qué momento el Señor te lo va a dar. Así es. O sea, y lo hemos repetido muchas veces, incluso hasta hay una publicación que sacamos que dice que si Cristo lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo hará, ¿no? Y nosotros cuando oramos pidiendo y creyendo recibirlo,
es cuando ese tipo de cosas suceden. Y a pesar de que, y aunque nos cueste trabajo de creer que es un poco loco lo que va a suceder, esas cosas suceden porque todo sucede de un de repente. Y cuando hablamos de un de repente, Es de el repente, día del fue Pentecostés de dice la repente. escritura que llegó de un de repente un estruendo. Y entonces con Cristo es todo inesperado, todos estamos ahora sí que así como asombrados de en qué momento va a suceder algo. O sea, podemos estar pasando el proceso ahorita y ahorita mismo suceder algo. Así es. Y bueno, aterrizando ya este tema, dando como la conclusión y así cerrando con lo de tu proceso. Amigo que nos estás escuchando, amiga, cualquier persona, conozcas o no conozcas del Señor, algo difícil estás viviendo. Algo, por muy mínimo que sea, tal vez mañana tienes examen, tal vez es una enfermedad, tal vez no encuentras trabajo, tal vez tienes problemas familiares, problemas en donde sea. Y yo quiero decirte, el Señor trabaja así. Te mete a un proceso, durante el proceso hay que ser obedientes, esa obediencia te va a brindar fe, si hay temor vuelve a agarrarte del Señor y agárrate de la fe, camina sobre las aguas, no quites la mirada del Señor, porque cuando llegues con el Señor te darás cuenta que lo que te estaba diciendo cuando estabas todavía en la barca, cuando llegas al Señor, Él lo va a hacer. Lo que decíamos del pueblo de Israel, el Señor le dice, sal de la tierra donde eres Sí, esclavo, efectivamente. te voy a hacer libre, pasa en el desierto es su proceso. Y les dijo, va a haber una tierra prometida. En el momento que ellos deciden salir, porque así fue voluntad del Señor, cuando llegan a la tierra prometida, entonces podemos decir, Cristo lo dijo y Cristo lo Cristo lo hizo. hará. Entonces, amigo, amiga, si Cristo te lo dijo, Cristo lo va a hacer. Disfruta de tu proceso porque algo muy bueno va a haber en tu carácter. Vas a ser pulido, vas a ser Vamos enseñado. a ser moldeados también y vamos a tener mayor dominio de nuestro carácter, ¿no? O Dominio sea, y se propio. ha dicho muchas veces, es que no le hables al hermano porque es bien, tiene el carácter fuerte, ¿no? Pero cuando dicen carácter fuerte es como de, porque grita o porque Y se de hecho pone no muy es un carácter explosible, ¿no? fuerte, eso es Pero débil. eso es un carácter y lo hemos hablado muchas veces, es un carácter débil porque Con poquito. aquel que es fuerte en carácter domina, No se enoja. domina cuando se enoja, domina cuando está triste o domina esas emociones que posiblemente a otras personas puede llegar hasta herir, ¿no? O Claro. sea, y esto va más ligado a la parte cuando estamos enojados, ¿no? O sea, que si tú me dices algo, ¿qué quieres? Y no es que nos ponemos en un explosivo, ¿no? Pero yo creo que el Señor, conforme va pasando la prueba, va moldeando y va puliendo y va haciendo de nuestra vida un mejor hombre, una mejor mujer, conforme al Corazón corazón del de Señor. Cristo. Así Entonces, es. Cristo, yo creo que Cristo cuando nos somete a una prueba, pule, cambia nuestra vida, moldea y sigue puliendo. Recordemos que Él es el alfarero, Cristo es quien nos toma, somos dependientemente total dependencia del Del Señor, Señor. sonó raro, pero dependemos 100% de Él. Totalmente. Nuestro proceso depende de Cristo y no hay nada que podamos hacer fuera de Cristo. Así Yo creo es. que Cristo es quien Nuestra nos toma, fuente, sí. Él es nuestra roca, Él es en quien nosotros podemos confiar, Él es en quien nosotros podemos refugiarnos, porque en Cristo hay salvación, en Cristo está la Hay respuesta victoria. y en Cristo hay Ahí victoria. está tu respuesta. La respuesta que necesitábamos. ¿Cómo atravesar en victoria el proceso? Exacto, En entonces Cristo. nuestro proceso va a ser doloroso, sí, pero yo creo que esas lágrimas cuando nosotros vamos al altar, cuando nosotros nos acercamos a Cristo y decimos, Señor, me está pasando esto, y derramamos esas lágrimas Cristo las está mirando. Esas lágrimas Cristo las ve y es como recibir un abrazo del Señor y decir, hey, tranquilo, todo va a estar bien. Aquí estoy yo contigo porque Él prometió ¿Qué estar lo con iba a hacer? nosotros ¿Sí? hasta el fin de los tiempos. Entonces, a lo mejor podemos llegar a sentir que el Señor o Cristo ya no está con nosotros o que ya nos abandonó y que nos dejó por allá botados, pero no. Cuando más lejos sentimos que está Cristo, Cristo está cerca de nosotros, tan cerca que a veces no nos damos cuenta que tan cerca está de nosotros,
ahí abrazándonos como pequeños, como cobijándonos, guardándonos así sobre su hueco de su mano. y bajo la Y sombra de y es sus alas. asombroso pensar cómo Cristo nos guarda y nos lleva poco a poco, tomados casi que de la mano, Sí, sobre el proceso. como niños chiquitos. Entonces, amigos, espero que haya sido un tema de mucha Sí, edificación y bendición. definitivamente estamos muy felices. Próximamente vendrán el proyecto, Invitados. sí, tendremos invitados, tendremos algunos amigos que estarán viniendo a hablar de algún tema en particular, pero estamos muy felices porque hemos visto que el canal pues ha tenido muy buena respuesta, ustedes nos han estado apoyando, Instagram también ha tenido su apoyo. Entonces, este proceso sabemos que es lento, pero durante este proceso nosotros estamos en Cristo. Así es, amigos. Y bueno, los dejamos con este episodio de nuestro podcast, su podcast, Podcast de Corazón. Estamos muy felices de seguir aquí con ustedes y anhelamos que nos puedan acompañar en el siguiente episodio, que también va a estar buenísimo. Coméntenos, guarden sus respuestas, porque ya les dije, en la semana voy a lanzar una dinámica en nuestro Instagram para que me pongan en una cajita las cosas que yo les pregunte respecto a este episodio. Esperamos que se sigan encontrando muy bien, y si podemos ayudarles en algo sobre su proceso específico, no duden en escribirnos. Yo soy Itzel Salgado y estoy muy feliz de estar en Podcast de Corazón. Y yo soy Víctor Arriaga. Aquí abajo vamos a dejar nuestros Instagram de nosotros. También vamos a dejar el de Podcast de Corazón. El de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Para que vayan y sigan las redes. Si quieren ir a ver la página de la iglesia donde nosotros nos congregamos, asistimos. Y en particular el Congreso Nacional que se hace de jóvenes, el que lleva por nombre Chazac, también lo vamos a dejar aquí abajo por si les llega a interesar. Vayan a la página y vean todo lo que... todo el contenido y lo que se está haciendo como en esta parte de trabajar con jóvenes en nuestra iglesia como local. Sí. Así es, amigos. Entonces, estamos muy felices. Esperamos verlos pronto en un episodio más de Podcast de Corazón. Mi nombre es Víctor Arriaga. Y yo, ya está de más, soy Itzel Salgado. Y aquí abajo les dejamos las redes, amigos. Nos vemos en un episodio más. Bye. Cuídense. Bye.